Hoy en Cara a Cara analizamos la actualidad política, los distintos temas. Comenzar, por supuesto, con la reforma educativa. Hoy vuelve el dictamen a la Cámara de Diputados para hacer ciertas correcciones y que después se vote en el Senado de la República. También hablaremos sobre la economía. Ayer habló Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, y dice que los datos del primer trimestre en materia económica son una cachetadita. Así los calificó Alfonso Romo. Y por supuesto que hablamos de movilidad no motorizada. Ayer se anunciaron inversiones en Jalisco, las comentamos con Augusto Chacón. Y más adelante, el exfiscal Eduardo Almaguer, ahora en el Cabildo de Guadalajara, platicamos con él tras su renuncia al Partido Revolucionario Institucional. Soy Enrique Tucen, el WhatsApp es el 3318 80 76 41. Comenzamos. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara, con Enrique Tucen. Agradezco a todos los que se burlan de mí. Digo, me dicen que saludos desde Liverpool. Supongo que ha de ser la tienda que está en alguna de las plazas comerciales. Un saludo, Salvador. O en honor a los Beatles. Exacto, no, aparte fueron 4, tenían que ser 4. Ahora sí que todas las bromas, todos los memes, todo cuadra. Augusto Chacón, ¿cómo estás? Bien, Enrique, encantado de estar aquí. Buenos días a todas, buenos días a todos. Pero bueno, se admite la carrera. Bueno, de eso se trata, Nos tocó en el año burlarnos del resto, ahora nos toca a nosotros, ¿no? Sí, así es, unas por otras. Oye, Augusto, a ver, temas locales y nacionales. Si quieres, comenzamos con la reforma educativa. Hoy vuelve la discusión a la Cámara de Diputados. Y creo que la redacción que se va a votar el día de hoy, hay que recordar que uno de los puntos clave que reclamó la oposición, en particular el Partido Acción Nacional y algunas organizaciones, es que no quedara ambigüedad en quién controla las plazas del magisterio, que sea directamente la Secretaría de Educación, y que no volvamos, Augusto, a las comisiones mixtas en donde participaban los sindicatos, en particular el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, también para repartir plazas, y que muchas veces este reparto pues funciona también como control político. Creo que ahora dentro de la redacción queda un poquito más claro en la minuta, en donde se dice que las plazas y el reparto, así como los ascensos, está vinculado directamente a la Rectoría del Estado. Es decir, se pone ese concepto de la Rectoría del Estado en la redacción del artículo 3 constitucional. Pues sí, Romero Hicks fue su pleito desde las primeras votaciones, que no quedara ninguna ambigüedad, se prestaba a que en ese artículo los sindicatos, los gremios siguieran teniendo al menos el control de la mitad de las plazas del Estado. Qué bueno que se vaya así. Vamos a ver la reacción, porque quedó la impresión en la anterior votación que les falló por uno la cuenta. Bueno, y se salió Salomón Jara, el senador. Que es el viejísimo truco de dejar los frijoles en la olla y así detienen una iniciativa sin evidenciar tan claramente su punto de vista. Vamos a ver qué dicen los gremios, qué dicen los cercanos a la coordinadora, sobre todo, si esto los complace y si van a ahora sí hacer bien las cuentas a la hora de someterlo a la votación. Mira, te leo la redacción si quieres de forma clara, Augusto, para que me des tu opinión. Con la entrada en vigor de las presentes disposiciones, los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por el artículo 123 constitucional, apartado B. Con fundamento en este decreto, la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la ley reglamentaria del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, prevaleciendo siempre la rectoría del Estado.
Sí, bueno, luce más contundente, ¿no? El énfasis no debería ser necesario, pero luce más contundente y vamos a ver. Por lo pronto ya se concedió el cancelar el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Sí. se crea este nuevo sistema, ya no queda marcado que los profesores tendrán una evaluación que llamaban punitiva, es decir, enlazada a que pierdan su espacio frente a grupo. Queda todavía por ver el pase en las normales a la plaza, que era el otro artículo, a la plaza directa para dar clases. Sí, lo que le llaman el pase automático, ¿no? Claro, que Sí. en las normales rurales no luce tan descabellado, porque no se ve que alguien que estudie en una normal, en una urbe, quiera irse a trabajar a los espacios rurales. Bueno, en Jalisco el 98% de los egresados de normales adquieren una plaza en el sistema educativo. Sí, sí, O sea, es bueno. casi pase automático, pero no es pase automático. Digo, no está, Salen no está bien dicho preparados así. y ganan una plaza, ¿no? Sí, hay que trabajar en las normales con muchísima calidad, pero bueno, vamos tarde con la reforma educativa. Si libra la votación, todavía tiene que pasar a los estados porque es Al constitucional. Senado. Al Senado. Vuelve al Senado y después a los estados. Y ya tenemos encima el nuevo ciclo escolar. Bueno, pero hay un memorándum. Augusto. ¿Qué aplicará? Que el La ley memorándum se previa, pone por el encima de la memorándum, Constitución. y no hemos terminado de imprimir los libros de texto gratuitos, que me imagino que esta edición que viene será de colección. Todos tenemos mucha curiosidad qué van a contener estos libros de texto gratuitos que están por imprimir. Porque también viene la parte de educación sexual, Sí, sí, sí. que se incluye dentro de la reforma. Ya hoy leía unas notas de algunos frentes, como el Frente Nacional de la Familia, que se quejaba que se están metiendo... Yo nunca he entendido qué es eso de la ideología de género. No, todavía nunca no lo lo han entiendo. sabido explicar. Nunca lo han sabido Si explicar. la ideología de género es que los hombres y las mujeres busquemos ser iguales, pues yo soy un ideólogo de género, asumo esa responsabilidad. Y uno de los Augusto. liderzuelos, además. Pero donde decían que se van a meter, a ver, yo creo que está bien, ¿no? Que desde cierta edad que lo determinen los psicólogos, los educadores, los pedagogos, exactamente a qué edad. Pero es bueno que en la escuela te hablen de sexualidad. Por ¿no? supuesto. Que no sea un tabú, que no Pero ha sea- sido el debate eterno desde la reforma a principios del sexenio de Echeverría, donde venía esa silueta de hombres y mujeres y se veía como que órganos genitales por ahí. pornografía. Fue tremendo el debate. Ese ha sido siempre el problema, lo que tendría que ver con biología, con el cuerpo humano y lo que tiene que ver con historia. Que eso también habrá que ver qué versión de la historia van a tener estos libros, si es que la modificaron. Sí, hay una versión de la historia 4T. ¿no? Seguramente. Que eso sería muy lamentable en términos Muy educativos. muy o sea, lamentable, porque no sería sino un gesto más de los que ya conocíamos del viejo oficialismo que fundó el PRI. Claro. Oye, Augusto, sobre el tema también se comienza a discutir a fondo en el Congreso local la elección de magistrados, la reforma al poder judicial. Hoy incluso se discute mucho, por ejemplo, en los periódicos, en la prensa, algunas posturas del gobernador en torno a este tema. Hay varias propuestas que están ahí, una que presentó Salvador Caro, otra Sí. que todavía no manda el gobernador, tengo entendido. No. O sea, se conoce la propuesta, pero Leí los en algún medios... trascendido que el viernes la va a presentar. El viernes, Sí. 10 de mayo. Bueno, El 10 de eligió mayo. El día de las Madres para mandarlo. Hay otra propuesta de Enrique Velázquez, hay otra propuesta de Mariana Fernández. Creo que es importante que se debata esto, pero parece que todo está constreñido a la elección de magistrados. Sí. ¿Cómo se elige a los magistrados? No tanto una reforma estructural del Poder Judicial. Ojalá esto signifique que entramos a un proceso mucho más profundo y sobre todo que mande una señal que es muy importante. La reforma que necesita el Poder Judicial tiene que venir un tanto, sí, del diálogo con los otros poderes, del diálogo con la sociedad, con la academia, pero también tiene que venir internamente. El mismo Poder Judicial se tiene que hacer Sí. cargo internamente de lo que ya es un clamor para que demuestre autonomía y para que demuestre voluntad. Por ahí están las versiones respecto a lo que está proponiendo, de lo que se ha filtrado que hay que está en la prensa, que hay en la propuesta del gobernador, es exámenes de control y confianza para quienes Cada 3 pretenden años. ser jueces y magistrados, Sí. para la permanencia, pero también para el ingreso. Eso parece que ha levantado. A ver, la propuesta que lanza Alfaro es, el Congreso emite la convocatoria Sí, para elegir magistrados, sí, se reúnen ciertos perfiles, sí. una institución de educación superior evalúa a través de exámenes de oposición a los aspirantes a llegar a una magistratura.
Después de eso, el siguiente paso es, se mandan los expedientes al Comité de Participación Sí. Social, que hace, y aquí creo que es una parte clave de la reforma, hace una opinión técnica, no una evaluación. Una opinión Es más técnica. parecido al asunto como el fiscal. Sí, Una opinión técnica, y después envía esas opiniones técnicas al gobernador del estado, que elige una terna y la manda al Congreso. Si en 2 ocasiones no se elige al magistrado o a la magistrada, se insacula y por lo tanto va a sorteo la elección de magistrados. sí, ese es a grandes rasgos lo que parece que está en la Me propuesta. preocupa la parte del gobernador. comité, porque la opinión técnica puede quedar en nada. Cuando fue la elección del fiscal pasó eso. Hubo una opinión Sí, técnica del comité de sí, participación donde decía que no cumplían los candidatos con el proyecto Fiscalía que Sirva, y aún así se nombró fiscal. Sí, lo que habría que añadir es que el gobernador tendría que elegir para sus ternas entre los mejor evaluados por ambas instancias, tanto la académica por el Pero eso comité. no viene en el, Bueno, en el tendría- proyecto, ¿no? Tendría que venir así como, y bueno, eso es algo que algunos hemos peleado durante mucho tiempo, que el gobernador y también los diputados y diputadas, pero que el gobernador fundamente el por qué esa terna, que diga, aquí está la terna por estas razones, porque fueron los mejor evaluados, porque me parece lo que Bueno, eso sea. creo que lo tiene que hacer. O sea, tú dices con un documento Con oficial un documento en donde él diga. oficial que esté normado, que Y el hecho de que el gobernador mande ternas, eso se quitó en los 90. pues es un poco, pero a escala federal así sucede. Interviene, a final de cuentas, siguiendo el proceso que acabas de delinear, interviene el Congreso, que lanza la convocatoria, que me parece un avance contra lo que había propuesto el diputado Caro, que el mismo gobernador lanzaría la convocatoria. Aquí es el Congreso del Estado, luce bien, interviene la academia a través del examen, interviene la sociedad civil representada por el Comité de Participación Social, interviene el Poder Ejecutivo y al final de cuentas el Legislativo tiene la potestad de elegir ellos o dejarlo al azar. Al Poder Judicial lo sacan. El Poder O sea, Judicial la queda- judicatura ya no tiene ningún papel en este proceso. No, antes era quien hacía la evaluación, la recepción de documentos y la evaluación de perfiles. Me parece que si hay alguna instancia del Poder Judicial que está entredicho, que necesitamos entrar y reformar, pues es la judicatura y todo eso que está ahí. Uno de los incentivos en todas las iniciativas para modificar esto es el reparto partidista de las magistraturas. Eso va a seguir siendo. Eso va a A ver, seguir eso, siendo. eso pasa en Noruega, en Rusia, en China, en donde sea. Yo- El asunto es si podemos tener una ley de designaciones que permita que las cuotas sean presentables. Claro, O sea, sean exacto. magistrados. A ver, el ministro Saldívar, presidente de la Corte, llegó como una cuota de Calderón en su Sí, momento. sí, sin duda, ¿no? sin duda. sin Y es duda. un muy buen ministro de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, creo que desaparecer, erradicar las cuotas es como tratar de erradicar las leyes de la política. Eso O no sea, va a suceder. Podemos provocar, como bien dices, que con todo y las cuotas lleguen los mejores y las mejores a las posiciones. Exacto. Pero sobre todo que se transparente el proceso. Todo el proceso, ¿no? Que sepamos quiénes Creo que es son mejor los este proceso magistrados. que el que está. Me parece Ahora, que sí. falta darle al Comité de Participación más fuerza a la hora de hacer su opinión, sus opiniones técnicas, para que el gobernador no diga simplemente, pues ya doy por recibido y vámonos. Sí, sí. El segundo, la perspectiva de género quedó fuera de la propuesta. No está en la propuesta. La perspectiva de género también es importante para empezar, pues digamos, a desmasculinizar, si se puede decir, el Poder Judicial, que es tremendo, pues, 85-90% hombres. Y también creo que el asunto del juez ciego no era perdón, No. sí, el juez ciego que evalúa y analiza los expedientes tampoco era mala propuesta. No era mala propuesta. Lo que no debemos perder de vista es que de pronto nos concentramos demasiado en los nombramientos. Y el nombramiento es apenas el paso 1 Pero de sí. todo lo que sigue. Por supuesto, es Árbol muy que- importante. que nace torcido, ¿no? Pero después nos olvidamos por enfocarnos y pensar que ya nombramos a alguien con un proceso distinto, más transparente, etcétera, nos olvidamos del seguimiento y para ese seguimiento necesitamos que el Poder Judicial transparente y abra muchísimas cosas. Ahí se quita la reelección, que es otro tema. Ya no tiene posibilidad de reelección. Son Eso 10 años. es muy bueno, Son 10 años y ya no tiene posibilidad porque de reelección. ahí se evita justamente la componenda política, que para reelegirse pues empezaban a hacer acuerdos con quienes tenían la capacidad de votar. Y ahí ya se pervertía todo. Así que eso me parece sano. 10 años es un buen lapso de trabajo para algo tan intenso. Eduardo Almaguer fue fiscal general del Estado, fue secretario de Trabajo, fuiste presidente del PRI en Guadalajara, eres regidor en este momento del Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días. Muy bien, Enrique, gracias, Augusto. Aquí estaba
escuchándolos muy atentos. No sé si me permites hacer un apunte a esta propuesta. Me tocó vivirlo, la corrupción del Poder Judicial. Bueno, está muy clara la evaluación de los ciudadanos. Para un ciudadano, el servidor público más corrupto son los jueces. Entonces, digo, no podemos evadir una realidad. Yo denuncié a magistrados, denuncié a jueces, nunca pude proceder contra ellos porque hay una ley que tiene que dictarle, para entenderlo un poquito mejor, una procedencia por parte del Consejo de la Judicatura. Es un oficio que si no lo emite la autoridad, en este caso la Fiscalía en su momento, no podíamos nosotros actuar. Entonces recuerdo aquella juez de ejecución de penas que liberó a asaltablindados, al Toro, que le perdona, si mal no recuerdo, 15 millones de sanción, pues, por el delito, y le reduce la pena, 10 años, aparte de ser un homicidio y ladrón, y los deja en libertad, ¿no? Ya no intervenía ninguna otra ley, ya era en la ejecución de la pena. Hubo una reforma que modifica un comité interdisciplinario, ciudadano, inclusive representado, para que sean jueces de ejecución quienes decidan, a partir de un dictamen técnico, pero ellos decidan quién sale libre ya en la ejecución de esta pena. La denunciamos, que fue muy sonado. Intervienen una serie de magistrados, el presidente del tribunal de aquel tiempo, Vega Pamanes, y jamás la pudimos procesar, ¿no? La cambiaron a tequila, me la escondieron, se metieron estos magistrados de la sexta sala, tan terrible, la más corrupta en materia penal. Los denuncié por liberar a secuestradores, a violadores, a homicidas vinculados al crimen organizado, y nunca pudimos proceder. Entonces, ¿se protegen entre ellos? Por supuesto, es una mafia la que está ahí. Entonces yo aplaudo, y lo digo con claridad. ¿Son el crimen organizado? ¿Está detrás de los jueces? Cuando hablamos de mafia, o partidos políticos. El término del diccionario, mafia es un grupo de personas que se coluden, que se reúnen y que planean para cometer ilícitos. Entonces, no tiene que ser el crimen organizado, es una mafia entre distintos intereses, se protegen, se negocian entre ellos, y lo que dice ahorita Augusto, el tema de, más que las cuotas partidistas, de grupos de poder, empresariales inclusive, por supuesto, universitarios, de partidos políticos y de diversos actores que en muchas cosas no se ponen de acuerdo, pero ¿qué crees? En repartirse los magistrados, ahí sí se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, esta reforma que plantea el gobernador del estado es muy importante, yo la aplaudo como ciudadano, como funcionario. Control, ¿sí? Es algo de fondo muy importante, Augusto. Yo entiendo en el término académico y de investigación que hay cosas muy profundas en las reformas, y los análisis que ustedes hacen también son muy, muy valiosos, pero el punto coyuntural, lo que más les duele a ellos, es el tema de los exámenes de evaluación de control y confianza que se ampararon ante la Suprema Corte, y dicen que porque un poder no puede intervenir a otro nombre, pues y que se nombre del propio Consejo del Poder, del propio Poder Judicial, una instancia certificada y profesional que los evalúe, ¿no? Que sea autónoma, que los evalúe. Bueno, pues a mí me aplicaron 2 exámenes de control y confianza, y yo te puse que sí sirven, claro que sirven. O sea, todo lo que traes en tu cabecita, de mañas o de tus pasados y financieros, ahí sale, o sea, claro que sale. Entonces, seguramente ese tema lo van a querer negociar, hay que apoyar a todos los. Entonces, ¿a ti te parece bien la propuesta? A mí me parece muy bien, claro. Bueno, la mañana con 23 minutos al corte, seguimos con Augusto Chacón y Eduardo Almaguer. Bueno, la mañana con 28 minutos, gracias por estar en comunicación. Ya hay muchos mensajes y comentarios para Eduardo Almaguer. Recuerda que el WhatsApp es el 3318 8076 41. Eduardo, renuncias al PRI. Fíjate que el lunes, hace 2 días prácticamente, presenté un documento, desde mi opinión, de fondo,
y con contenido claro de por qué renunciaba a mi cargo en este momento o en ese momento en el Comité Directivo Estatal que encabeza Ramiro Hernández García. Mi cargo era el de coordinador de los regidores de representación proporcional, es decir, donde somos oposición, donde perdimos en el Estado. Y lo ponderé, lo dije con mucha claridad, en el sentido de cómo se vino dando el proceso de su dirigencia desde la campaña, las graves omisiones y el silencio que se dio en la peor campaña para la gubernatura que ha habido. Quienes éramos candidatos a presidentes municipales tuvimos que cargar sobre nuestros hombros una muy mala campaña federal y una pésima campaña estatal, más allá de las circunstancias que ya rodeaban todo lo que afectaba al PRI. Nosotros, es decir, en Jalisco pusimos nuestra parte que correspondía, cómo guardó silencio, no solamente ante la omisión de supuestos funcionarios priistas que deberían de haber apoyado con su trabajo personal, no solo esa omisión, sino muchos de ellos actuando en contra, de manera abierta. ¿Cómo quién? Pues como Paco Ayón, como, bueno, por hablar de alguien muy evidente, ¿no? Pero podríamos hablar José Palacios, el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda. O sea, que ya estaban cercanos a Enrique Alfaro. Pues yo no sé si estaban cercanos a Enrique Alfaro, pero los veíamos apoyando a candidatos, no tanto del actual gobernador, sino de esa coalición que se formó, ¿no? En Zapopan, en Guadalajara, o inclusive a quienes estando en las listas, en la planilla, por ejemplo, en planillas para municipios o en la lista de representación proporcional de diputados, pues actuaban en contra del partido y el dirigente debía haber actuado, el dirigente debía haber hecho valer los estatutos y por lo menos quienes éramos candidatos tener ese elemental apoyo y nunca lo tuvimos. Se cierra esa etapa de la derrota y viene un proceso, recordarás, en el PRI a nivel nacional, estatal, de reflexión y de saber por qué perdimos y toda una serie de reuniones, y en todas las que yo acudí, los militantes, la gente del pueblo, la gente buena, expresaba que tenía que haber justicia partidista, en este caso partidista, pero la gente siempre te exige justicia, y no sucedió nada. Es decir, o sea, que estos casos específicos no hubo procesos, se tomaran medidas, claro, expulsión, sanciones, etcétera. No se realizó absolutamente nada. Yo fui de los que exigían y llevábamos esa voz al seno del Consejo Político. Se le dieron largas, no sucede nada. Hoy iniciamos, posteriormente es electo dirigente al ser candidato único. Y entonces, viene otra etapa de una relación con el gobierno federal, el gobierno estatal, y sigue sin suceder nada. Es decir, la omisión, el silencio, el estar atrás, el no plantear causas de la sociedad o de algún grupo social, es decir, nada. Hoy el PRI no existe, no estamos en la agenda pública, no representamos nada, y en ese sentido, pues yo no puedo estar en un comité directivo estatal donde pareciera que solo se administra la derrota, esperando sacar 10 o 12 puntitos, 1 o 2 diputaciones en el 2021, repartirse ahí pues las obras que queden, y bueno, pues yo no comparto, y tampoco comparto, y lo digo con claridad, y te agradezco que me permitas estar aquí para decirlo así, yo no comparto cargar la estigma de la corrupción, ¿no? Y ese ha sido uno de mis reclamos, porque el PRI no ha asumido, es decir, el motivo de nuestra mayor derrota fue la corrupción y la impunidad. Coincido. Todos nos señalan así. Entonces, hoy como partido político, en esta supuesta nueva etapa y después de la reflexión, ¿por qué no tenemos un posicionamiento ante la grave corrupción e impunidad que hubo y que hay en el país, en todos los ámbitos y en todas las modalidades? Desde la autocrítica del partido. Primero sancionemos a los nuestros, estos no eran del PRI, se hicieron del PRI, corridos, ¿no? Hicieron esto, y apoyamos las acciones de las instituciones en contra de quienes se corrompieron. Y también de otros gobiernos, y también un posicionamiento, por ejemplo en Jalisco, hay una iniciativa para un constituyente y para una refundación. ¿Y cuál es la postura del PRI? ¿Qué foro hemos hecho? ¿Qué reunión? ¿Qué asamblea? ¿Qué consejo?
quiénes lo han, es decir, cuál es nuestra propuesta, cuál es nuestra opinión. Y hoy que está un tema tan relevante como es esta iniciativa para la reforma del Poder Judicial, pareciera... Bueno, hay una propuesta del PRI, que es la de Mariana Fernández, que se presentó en su momento, que tiene que ver con la elección de magistrados, ¿no? Pero adelante, que la asumen, pero no la conocemos. Es decir, no la conoce la gente, no hay... Y si la presentó Mariana, pues no tiene el apoyo de su dirigente y de su partido. Es decir, políticos, Eduardo, o sea, ¿tú crees que la dirigencia del PRI está administrando la inercia? La derrota. De aquí a 2021. Por supuesto. Para quedarse con... ¿Lo ves acordado con alguien? O sea, ¿ves, por ejemplo, que está acordado con el gobernador, con Morena? ¿Sabes qué es lo peor, Enrique? Que no lo veo acordado con nadie. O sea, todavía eso es peor, ¿no? En política. Es decir, lo veo como una actitud personal que han llevado durante muchos años, el medrar con administrar derrotas. Hoy hace unos días observaba yo un tuit de nuestro candidato al gobierno del estado que criticaba... Miguel Castro, que criticaba con una gran enjundia, vehemencia, una cafetería en el Parque Los Colonos. Ah, sí, lo del Santo Coyote, ¿no? Y yo fui a ver esa cafetería, pues soy regidor en Guadalajara, dije, vamos a ver, me gusta ir a conocer las cosas, que no me la platiquen. Y la verdad, pues vi una cafetería, ¿no? Y no hay nada en ese tema, o sea, coincido contigo. Y pregunté, y tenía años esa cafetería, y pues yo vi una cafetería, ¿no? Sí, aparte hizo ruido que fuera el Santo Coyote quien iba a, digamos, a gestionar, pero en realidad pues no había ni una ampliación del espacio, ni... O sea, coincido contigo. Entonces, no va a pasar. Y de pronto, y yo reflexioné, ¿y por qué con esa vehemencia no hicieron la campaña, no? ¿Por qué no asumiste las causas que tanto demandaban los jaliscienses en ese tiempo? ¿Por qué no debatiste con esa vehemencia ante los otros candidatos a la gubernatura? ¿Por qué no saliste a la calle con todos, como lo hicimos en Guadalajara, para rajárnosla? Y hay muchas maneras de perder, ¿no? Puedes perder con dignidad o perder en la omisión, el silencio y la mediocridad. Entonces, haciendo la reflexión yo cuando veo eso, lo que veo es, pues, estos cuates quieren ir administrando, ¿no? Y yo están no puedo pensando ser más en parte objetivos de eso. personales que en objetivos de reestructurar no el partido político. Me voy a mover un poquito a la dirigencia nacional. Porque a nivel nacional, eso es lo que te decía, a nivel nacional, te puede gustar o no Narro, te puede gustar o no el exgobernador de Campeche, pero son personas que tienen un proyecto. Fíjate, a mí me gusta Narro, te voy a decir, a mí me gusta Narro. Pero si Narro no surge de un proceso legitimado, Narro no sirve. Y tú siempre estabas a favor de las primarias, desde siempre. No puedes tener legitimidad para transformar, no puedes tener la fuerza para transformar si no tienes legitimidad. Sí, con dedazos, pues no. Y si te fijas, es lo que buscan seguir haciendo. Le meten por acá, luego por allá, y es que el padrón sí, y no, y nos divide. Escuchaba a una expresidenta del PRI, dice, yo he estado en 3 procesos, participé en uno, México le debe todo al PRI. Sí, el PRI como partido fue muy importante para México, pero desde hace cuántos años ya no es importante. Y actualmente, ¿qué es para México? O sea, no nos decimos la verdad. Cada quien dice su verdad acomodado, ¿no? Y así el PRI no le sirve a México, ¿no? Vamos a hablar. Es al final su objetivo de cualquier partido político, de cualquier ¿no? partido, o sea, y el PRI no le está sirviendo a Jalisco. Y el tema electoral o político es una consecuencia de la causa, de lo que defiendes. Y insisto, no está eso sucediendo. Déjame entenderte, Eduardo. ¿Renuncias al comité directivo o renuncias a tu militancia como PRI? Estoy renunciando el día lunes al comité directivo estatal y a partir de ese momento un proceso de reflexión propia, individual, mía, es decir, porque he escuchado a algunos que dicen, a mí no me interesa lo que tú hagas, pues y yo, está bien, yo entiendo que a muchos no les interese, ¿verdad? Pero a mí sí. A mi vida, a mi persona, a mi trabajo sí. Entonces es una reflexión personal. Estoy observando los acontecimientos que se están dando esa decisión en el prisma. ¿No la has tomado? La de dejar tu militancia como priista. No la he tomado. Dejas la dirigencia porque no compartes lo que está haciendo la actual dirigencia de Ramiro Hernández. Así es. Hasta ahí llega tu posicionamiento en este momento. En este momento. No te vamos a ver de naranja, de Fíjate guinda. Que no, a ver, no. Yo creo en las causas. Es más, cuando yo entré al PRI, entré por una causa. Yo me formé en estas colonias populares del sur de la ciudad y la mayoría de los líderes eran priistas, ¿no? Líderes reales. Y ahí
empecé la lucha, pero también conocí líderes en aquel tiempo mucho. Había la Unión de Colonias Independientes, allá en el sur, con una gran presencia de izquierda, ¿no? En Polanco hay una gran presencia de la izquierda, tienen una radio, es decir, también conocí a esos grupos, los conozco, tuve posibilidad de convivir con ellos y me gustan las causas. Y lo que yo veo es que cuando una organización político-social pierde su causa, ya no tiene ningún sentido lo que estés haciendo. Y eso es parte de lo que yo estoy reflexionando en lo personal, viendo los acontecimientos que se están dando a nivel nacional en la dirigencia, y lo que te decía hace un momento, están muy preocupados en ver quién se queda, cuando quien se quede debe ser una consecuencia de lo importante, ¿no? Déjame al corte, 9 de la mañana con 39 minutos. Estamos con Eduardo Almaguer, recibiendo tus comentarios y mensajes al 3318 80 76 41. Zona 3. De la mañana con 43 minutos. Gracias por los mensajes de WhatsApp, las preguntas que nos mandan para Eduardo Almaguer, que es en este momento regidor del Ayuntamiento de Guadalajara. Fíjate, no hemos platicado de Guadalajara, del Ayuntamiento de Guadalajara. Nos dice Mario, buen día, señor Enrique. Hasta que por fin apareció el papá de los motorratones, te dicen, Almaguer. Pues No sé por qué. Bueno, lo que sí podemos decir es que cuando tuve oportunidad de ser fiscal, implementamos acciones muy importantes. Recordarán, alguna vez alguien se quejó, teníamos policías investigadores en motocicletas, sí. Policías estatales en toda esta zona de Providencia y Chapultepec, con extraordinarios resultados, ¿no? Realmente, pues no sé si se refiere a eso. A eso. Nos dice Alexis, en palabras del señor Almaguer, ¿me puede explicar por qué no hizo nada en la Fiscalía para detener a los funcionarios corruptos de alto nivel como el de la Secretaría de Salud? Fíjate que sí, bueno, no me tocó a mí el proceso de Cruces, apenas se presentó la denuncia. Yo salí de la Fiscalía en noviembre del 17, el 15 de noviembre, pero recordarán que logramos la detención del director de CAPESE, del CEA, y recordarles que cuando yo llego a la Fiscalía habían transcurrido ya 2 años, 6 meses de haber salido la anterior administración, y prácticamente todos los expedientes estaban ya pues prescritos, amparados, no había documentación, es decir, no había realmente oportunidad, y lo dije en su momento. Como están las leyes de poder Eduardo, es fácil que los corruptos le den la vuelta. Totalmente. También esa es la otra parte, o sea, quienes están en el ejercicio del gobierno o del legislativo, tú no ves una ley que facilite los procesos para sancionar a los corruptos. Me parece que una reforma de las más importantes tiene que ver, mira, que muchos critican el tema de la extinción de dominio. Sí. Esa tiene que agilizarse, y lo explico muy rápidamente a los radioescuchas. La extinción de dominio es un proceso civil, es decir, después de que terminas el proceso penal, tienes que iniciar un proceso civil ante un juez, y la extinción de dominio se lleva de 2 a 3 años. Yo entiendo que la gente se desespera, entonces hay que reformar. Yo envié una reforma al Congreso para agilizar el proceso, que se quedó en letra muerta. No vamos a avanzar en contra del crimen organizado en todas sus variantes, sino vamos al tema del dinero. Te dice Adán de la Cruz, buen día caballeros, y a usted particularmente, señor Almaguer, ese juicio, reflexión y autoanálisis habla de un buen político, lo felicito y espero reaparezca en otra nueva filosofía respecto a políticas públicas que engrandezcan al Estado y atendiendo las necesidades de la población, te dice. Gracias. Adán. Nos dice también 3425, buenos días, sigue como regidor en el Ayuntamiento de Guadalajara, la única que habla y debate en el Congreso es Mariana, te dice. Bueno, ella está en el Congreso del Estado y yo estoy en el Cabildo, y también eso me permite hacerles una reflexión a la gente. A mí me gusta ser muy claro en las causas y de manera muy transparente. Yo he tenido un alcalde, y no, así como hay que tener valentía para criticar, también para reconocer, ¿no? He tenido un alcalde que me escucha, que antes de tomar las grandes decisiones en Guadalajara las revisamos, ¿no? En la posición que me corresponde. Que esa parte, la parte política de Ismael del Toro. Y si estoy siendo escuchado y se toman las visiones de la gente que me dicen, pues yo no puedo
ir en contra de lo que se está haciendo a favor. Es decir, hoy tú no ves que se criminalice a comerciantes, hoy no se ataca a los calandrieros, es decir, a las tradiciones, hoy no se ataca a los vecinos, hoy no tengo un alcalde que ataque a los medios, es decir, o a la libertad de expresión. Sí. Bueno, cuando no tengo esos elementos, pues hay de mi parte un trabajo que está buscando cómo sacar la ciudad adelante. O comentábamos hace un momento, concedió el tema de los colomos. Sí. Pues fui a los colomos. ¿Y qué vi? Pues vi una cafetería que tenía años de estar ahí. No viste ninguna irregularidad. No vi ninguna irregularidad. Prender una alarma, pues, digamos, de que se está privatizando pues el no parque. Lo planteo. Vemos temas delicados, los hemos planteado y se han atendido. Y así seguiré haciéndolo. Si yo encuentro un alcalde que empieza a tomar acciones que afecten a la ciudad, a un funcionario, bueno, pues también lo estaremos denunciando. Hugo Mena dice, Enrique, ¿cómo estás? Qué mal, hoy sientes lo que es ser rojinegro, gracias. Señor Almaguer, desafortunadamente te dice todos son cómplices. ¿Te parece que es todo este sistema procesal, ministerios públicos, jueces, todos son cómplices? No, fíjate, hay gente muy valiosa en el sistema. Lamentablemente, el poder corruptor del dinero que genera impunidad limita la acción de mucha gente muy capaz. Yo en la fiscalía conocí, porque ahí los conocí, a gente muy valiosa, a policías muy valientes, a mujeres policías muy valientes, Enrique, se van 15 días a la sierra, que son madres jefas de familia. Es decir, yo creo que es como todo en la vida. Lo malo hay que castigarlo y sancionarlo de manera muy clara. Es la impresión de que el policía le tiene mal, igual para dar un argumento, o hace mal como primer respondiente, y después el Ministerio Público integra mal con 25, 30 mil pesos, pues para que salga, y después el juez encuentra la llamadita de minuto y medio y con eso suelta al criminal. Como si fuera todo un proceso viciado. Hay un proceso viciado, efectivo. Yo me quedaría con ese término, lo acabas de decir correcto. Sí está viciado, pero sin embargo hay sí quienes hacen esfuerzos y sí hay investigaciones muy exitosas. Recuerdo, si me permiten decirlo brevemente, aquella investigación de Tala, donde se llevaban a la gente secuestrada para involucrarlos en el crimen organizado de manera obligatoria, donde mataban gente, donde incineraron gente delante de quienes llevaban. Ahí detuvimos a 20 criminales, rescatamos a 4 y eso nos permitió una investigación para detener a otros 19 en Puerto Vallarta, y se hizo en plena sierra con más de 400 elementos. Es decir, sí hay cosas importantes. Sin embargo, el tema de la inseguridad y de la corrupción y de la mala administración de justicia está avasallando al país, ¿no? Hay muchísimos mensajes, Eduardo. El último, porque tengo que despedir. Fernando Reyes dice que reprobaste los exámenes de control de confianza. No, es una mentira total. Yo acredité mis exámenes de control de confianza en Jalisco y en México, por eso fui electo fiscal. Si no, no lo hubiera logrado. Y además, creo firmemente en los exámenes de control y confianza que deben de aplicarse, y de eso y nos liberaríamos de mucha gente que no es capaz y que además tiene una serie de valores éticos que no corresponden a la función pública. Regidor Eduardo Almaguer, gracias. Siempre por venir. Fuiste el primer entrevistado a este programa. Sí, es 23 correcto. de mayo de 2016, cuando yo comencé con este espacio cara a cara, eras fiscal en ese momento, y bueno, pues por supuesto que le seguiremos dando espacio a tu trayectoria, y cualquier cosa, sabes que los micrófonos están abiertos. Gracias por la oportunidad, Enrique, y gracias a todos los que nos escucharon. Muy buen día. Vamos al corte y volvemos con Justicia Abierta. Bueno, ahí se nos fue el tiempo volando con el presidente municipal de Tonalá y no tuvimos posibilidad de emitir el comentario de Jorge Torres, abogado y uno de los colaboradores de este programa que hacemos, que se llama Justicia Abierta, que lo que buscamos es que entendamos un poquito mejor todos los debates que hay en torno al Poder Judicial y a las leyes. Escuchamos a Jorge, que hoy habla de judicatura que sirva. Enrique, buenos días a ti y a todo tu auditorio. El comentario de Justicia Abierta esta mañana no podía referirse a otra cosa sino a la reforma del Poder Judicial del Estado. El gobernador ha anunciado que presentará su iniciativa de reforma constitucional, y con esta se acumularían 4 iniciativas en el Congreso presentadas por diferentes bancadas, todas ellas con un único tema: reformar la Constitución en cuanto a las mecánicas establecidas para el nombramiento de magistrados. Tal parece que este es el único tema que les interesa a la clase política, y que hay un gran interés por establecer
las reglas del juego para el nombramiento de los siguientes magistrados. Me parece que sin duda es un debate importante y que debiera tener nuestra atención el que podamos establecer en la Constitución cuáles son las mejores reglas para identificar los mejores perfiles, llevaría a los mejores jaliscienses y a las mejores jaliscienses a ocupar esos puestos, sería algo positivo. Pero sin duda no sería un elemento suficiente para abatir el grave problema de corrupción que hay en el Poder Judicial. Este grave problema se combate no solo con empujar los mejores perfiles a esos puestos, sino con una serie de herramientas adicionales que tengan que ver con transparencia, que tengan que ver con uso de tecnología, con controles efectivos, ciudadanizar los órganos internos de control, una serie de propuestas que han presentado 3 importantes colegios en el estado, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, ANADE Jalisco y el Ilustre Nacional Colegio de Abogados Capítulo Occidente, en un comunicado que han denominado Judicatura que Sirva y que describe una serie de mínimos que ellos plantean como necesarios para retomar el rumbo en el Poder Judicial del Estado. Me parece que estos mínimos son de revisarse y debieran incluirse en un ejercicio de debate amplio que abarque tanto a la judicatura como a la abogacía, como al sector empresarial, como a la sociedad civil, para identificar cuál es el tipo de sistema de justicia que necesitamos y queremos y que seamos capaces de construir. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias, Enrique. Ahí está el abogado Jorge Torres, académico e integrante de la Barra Mexicana de Abogados. Bueno, me dice 17:48 que si me paso los últimos 15 minutos del programa hablando del Barcelona, no, pues ahora sí que nos los echamos hablando de temas de política, pero mañana igual platicamos un rato de todos los títulos que va a levantar el Barcelona, y yo estoy contigo. Ojalá el campeón de la Champions sea el Ajax. Gracias, Alexis. Marta González, PRI, con lo mismo, cuando tienen la oportunidad no hacen nada y después es fácil decir que se haga algo. Qué flojera, señor Almaguer, tome sus cosas y váyase a su casa. Nos dice también Claudia Villa, buen día, Enrique, lo bueno sería que los magistrados trabajaran los 10 años, pero solo se dedican a favorecer a sus padrinos. Coincido contigo, Claudio. Y nos dice, los priistas no hacen nada hoy porque lo único que saben hacer bien es robar. Víctor, los días en la avenida Mariano Otero a Plaza del Sol, antes de llegar al Hotel Winham, estacionados 3 vehículos de la agencia que están haciendo mucho tráfico. Gracias, Víctor, por el reporte. Carlos León, buen día, Enrique. Almaguer debería darle vergüenza estar ahí después de dar tan pésimos resultados en la fiscalía. Sabía que no ganaría la alcaldía de Guadalajara, pero aseguraba su hueso de regidor. Dan pena a los políticos mexicanos. Saludos para ti y éxito, muchas gracias. Enrique Tocayo dice que todos los políticos hambrientos de ganar en las elecciones pasen por los exámenes de control de confianza. Saber si no salen peor de lo que sabemos que son ahorita, pues no es mala idea, lo del asunto de los exámenes de control de confianza universal. En algunos países se han hecho, por ejemplo en Colombia. Gracias, Mario Díaz. Públicalo, no le saquen. A ver, nos mandas un video ahorita lo revisamos con mucho gusto, Mario. Abraham Gutiérrez, Tots Units en Forza, Vizca el Barça, gane o pierda, muchas gracias. También hay buenos mensajes de solidaridad después de la terrible tarde de ayer. Nos vamos, mañana está con nosotros el secretario de Salud, vamos a platicar con él de distintos temas y nos acompaña en el análisis el doctor Jorge Rocha. Soy Enrique Tucen y mañana a las 9 retomamos el diálogo.